Aquí inicia el programa Juego, Aprendo y Me Divierto. Bienvenido. Este es un reinicio prácticamente a las clases virtuales que ya habíamos desarrollado desde el mes de abril, pues vamos a tratar de recapitular contenidos que ya habíamos visto. Tal es el caso de los conjuntos. Este es un tema que ya habíamos recibido a principios de año en clases presenciales, es decir, en el aula. De hecho, tenemos muchos ejercicios de conjuntos en el cuaderno. Solamente les voy a hacer entonces una recapitulación rápida de qué es un conjunto, y es que un conjunto es la unión o la colección de objetos o cosas, esto en la materia de matemática. Los conjuntos pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de sus elementos. ¿Qué es un elemento? Es aquello que está dentro de un conjunto. Es decir, si les pregunto ¿cómo se llaman las cosas o los objetos que van adentro de un conjunto? Pues la respuesta sería: se llaman elementos. En base a la cantidad de elementos que posea un conjunto, pues así se van a clasificar los conjuntos. Por ejemplo, el conjunto vacío, ¿cuántos elementos posee? No posee ninguno, por eso es un conjunto vacío. El conjunto unitario, le vamos a llamar conjunto unitario a aquel conjunto que en su interior solo posee un elemento, precisamente por eso se llama unitario. El conjunto finito es aquel donde hay más de uno, pero nosotros podemos contar sus elementos. Es decir, si el conjunto A tiene las vocales son A, E, I, O, U. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 5. Ese conjunto le vamos a llamar conjunto finito, porque podemos contar sus elementos. Finalmente están los conjuntos infinitos. Regularmente los conjuntos infinitos están conformados por una cantidad de elementos que no se pueden contar. Es decir, si yo tengo el conjunto B y dentro del conjunto B los elementos son los números, recordemos que los números son infinitos, no tienen fin, no los podemos contar. Esa es la clasificación de los conjuntos de acuerdo a la cantidad de elementos que están en su interior. Ahora vamos a hablar de la representación de los conjuntos. Los conjuntos se pueden representar de tres formas. La primera es la gráfica. Recordemos que la gráfica es aquella donde hacemos círculos y colocamos en su interior los elementos. La forma enumerativa. En la forma enumerativa usamos llaves y en su interior colocamos los elementos separándolos por comas. Y finalmente la descriptiva. En esta forma la misma palabra lo dice: describimos. Es decir, si el conjunto A en forma gráfica tiene los elementos A, E, I, O, U, en forma descriptiva vamos a decir que el conjunto A tiene las vocales. No vamos a escribir A, E, I, O, U, sino que vamos a escribir las vocales. Por eso se llama descriptiva, porque describimos los elementos que hay en el interior de estos conjuntos. Ahora vamos a ir a las operaciones. Voy a explicarle brevemente porque, como decimos, tenemos el cuaderno para guiarnos y elaborar los ejercicios que van en esta presente guía. En la operación unión es cuando unimos los elementos de dos conjuntos. Cuando es gráfica, pues entrelazamos los dos círculos, y cuando es de forma enumerativa, pues simplemente colocamos en el interior de las llaves los elementos. Algo importante en la unión es que los elementos que se repiten en ambos conjuntos solo los vamos a escribir una vez, y en la forma gráfica pues el conjunto que se repite va a ir en medio, es decir, entre el enlace. Eso ya lo hemos visto. Luego está la operación intersección. En la operación intersección vamos a buscar o vamos a identificar aquellos elementos que se repiten. Es decir, hacemos la gráfica normal, pero solo vamos a achurar. Ya sabemos qué es achurar. Solo vamos a achurar dónde están los elementos que se repiten. Eso en la forma gráfica. En la forma enumerativa, pues dentro de llaves solamente vamos a colocar a los que se repiten. Los que no se repiten, pues esos no los colocamos en la forma enumerativa. La operación diferencia es encontrar, si yo les pido A diferencia B, vamos a encontrar los elementos que solo están
en A y que no están en B. Cuando hacemos la gráfica, solamente vamos a asegurar donde estén los elementos de A, por ejemplo. En el caso de la forma enumerativa, vamos a hacer nuestras llaves y solo vamos a colocar los elementos que estén en A. Estas son las operaciones con las que vamos a trabajar en la siguiente hoja de trabajo. A continuación, en la hoja de trabajo encontrarás pues las operaciones de las que hemos hablado para que las puedas realizar en el cuaderno, o si pues tienen acceso a una impresora, pues pueden imprimir su hoja de trabajo. Cualquier duda pueden escribirme en el horario, como que si estuviéramos en clase, y yo les contesto con mucho gusto. Hemos llegado al final de el programa Juego, Aprendo y Me Divierto. Te esperamos a la próxima y recuerda, quédate en casa.